Google nació como un proyecto universitario cuyo objetivo era organizar y distribuir una gran cantidad de información en la web. Esto es a lo que luego llamamos un motor de búsqueda por Internet. Google no fue el primero en hacerlo, pero sin duda ha sido el más exitoso al punto de convertirse en un verbo. Las personas googleamos. Y aquello que escribimos en la barra de búsqueda, aquello que googleamos, se conocen como palabras clave o términos clave, que son la materia prima para crear contenido y posicionar la web de tu negocio. Para saber qué palabras buscan tus clientes potenciales, existen varias herramientas que te pueden ayudar para implementar una estrategia de SEO. Hoy te comparto varias de esas herramientas. Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica que eleve tu negocio? Hola gente linda, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Hilo Conductor Podcast. Es un placer compartir un día más en este espacio de conversación en el que revisamos temas que nos ayudan a mejorar la comunicación del negocio de cara a los clientes. Y si esta es la primera vez que te conectas, la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Mi nombre es Vero Ochoa Ortiz y seré tu compañera y guía entre estos temas de comunicación. Además, en este podcast que tiene varios segmentos, varias temáticas para abordar estos temas desde distintos ángulos. Los miércoles en particular los dedicamos a hacks y herramientas que nos facilitan la vida en el negocio, que nos facilitan también la productividad, ser más productivos tanto en los proyectos de vida como en los proyectos más de negocio, pero además herramientas, técnicas, trucos que nos ayuden con el aprendizaje de una nueva habilidad o destreza que finalmente igual va de cara a ser mejores dueños de negocios, mejores emprendedores, mejores solopreneurs, freelance, cualquiera que sea tu caso. Esta semana te cuento, si es que es la primera vez que te conectas en la semana o si es que es la primera vez que te conectas al podcast, la estamos dedicando a la visibilidad online. ¿Por qué es importante esto de gestionar la presencia en línea del negocio? ¿Por qué necesitamos ser encontrables en Internet? ¿Y cómo podemos potenciarla o qué estrategias, herramientas existen para potenciar esta visibilidad? En el episodio de ayer hablamos específicamente de SEO, que es esta estrategia que busca mejorar nuestro posicionamiento web en los motores de búsqueda. Obviamente, cuando hablamos de esta estrategia, hicimos un abrumador énfasis en Google porque finalmente es donde la mayor parte de usuarios de Internet ingresan a realizar sus búsquedas. Aunque, eso sí, al final de ese episodio, también te conté que el SEO ahora está siendo cada vez más relevante para nuevas plataformas como TikTok e incluso para el mismo Instagram, que hoy en día está trabajando uno de sus algoritmos basándose en palabras clave. Así que el tema del SEO no es algo menor, es algo que hay que prestarle atención. Precisamente el tema de las palabras clave es uno de los elementos más importantes al empezar una estrategia de SEO para el negocio, porque se trata de conocer cómo googlean tus clientes potenciales. Y a esto de conocer cómo googlean se lo llama o se lo denomina la investigación de palabras clave, cuyo objetivo finalmente es determinar los términos, las frases, las palabras que utilizan las personas para buscar acerca de un problema específico y sobre el cual tu negocio podría escribir contenido relacionado con la solución a ese problema. En el episodio de ayer hice precisamente una diferencia porque recuerda que la gente, las personas, compramos buscando una solución, buscamos resolver una situación en nuestra vida. Ese es el motivante de la compra. Entonces, lo vamos a buscar específicamente, salvo algunos casos muy particulares,
buscaremos el producto o el servicio muy específico, pero normalmente buscamos a través de preguntas y por eso Google nos entrega las respuestas. Este proceso de investigación que te estaba comentando se puede realizar con distintas herramientas, algunas gratuitas y otras que son de pago, y dependiendo del nivel de profundidad de la información que tú quieras obtener, dependiendo del momento en el que se encuentra tu negocio también, el tipo de recursos que vas a elegir también dependerá de lo que estés dispuesto a invertir. Si quieres invertir tiempo, si quieres invertir dinero o si quieres invertir ambas. Todo eso en realidad es una decisión del negocio. Si quizás tienes pocos recursos, tendrás que invertir mayor tiempo en conocer, en aprender las herramientas y dedicarle precisamente horas a implementar. Si más bien estás en un momento en el que estás delegando y quieres un crecimiento y ver resultados más acelerados, tendrás quizás que invertir dinero en plataformas o en una persona especializada que te ayude a implementar esta estrategia SEO para tu negocio. Ahora, eso sí, si hablamos de herramientas, tienes que tomar en cuenta que las herramientas de pago, si bien te pueden ofrecer funcionalidades más avanzadas y detalladas, no por eso significa que deberías dejar atrás o deberías dejar de considerar algunas herramientas gratuitas, porque estas te pueden proporcionar una base sólida, una base interesante para comenzar y en algunos casos inclusive pueden ser suficientes para muchos negocios pequeños o que están en una etapa inicial. De hecho, varias de las herramientas gratuitas que te voy a compartir a continuación son propias del mismo Google, porque finalmente estamos jugando en su cancha, así que utilicemos las propias herramientas que ya pone a nuestra disposición y que además de alguna manera nos van a dar los datos específicamente que el robot de búsqueda de Google utiliza para posicionar sitios web. ¿Ok? Entonces, primer tip o herramienta va a ser la propia barra de búsqueda de Google. No sé si tú te has fijado que cuando empiezas a escribir en esta barra, se despliega un listado con palabras o con frases sugeridas alrededor de lo que tú estás buscando. Pues bien, eso es porque Google sabe que esas son búsquedas similares que los usuarios hacen relacionadas a ese término. Si lo buscan A1 o buscan A2, más o menos así. Veamos un ejemplo real que lo hice al escribir las notas para este episodio. Escribí en Google la frase, ¿qué hacer con la caída? Y lo dejé ahí. Y en la función de autocompletar me arrojó estas posibles opciones. Fíjate la variedad. Cabello, del cabello en mujeres, del cabello en la lactancia, excesiva de cabello, del cabello en posparto, del pelo en perro. Como ves, son una serie de posibilidades alrededor de una frase que incluso está incompleta. Y ese es el juego más interesante hacerlo. Poner una frase incompleta y ver con qué opciones los arroja en el listado. Ahora, eso sí, importante, si vas a utilizar este truco, solo asegúrate de hacerlo en navegación privada o en modo oculto del navegador, porque también las sugerencias se ven influidas por tu propio historial de búsqueda y lo queremos contaminar, digamos, el ejercicio de investigación. Las siguientes herramientas son del combo Google y podrías empezarlas a utilizar ya mismo, son todas completamente gratuitas. Muchas de ellas simplemente te van a pedir que te registres con tu cuenta de Gmail si es que ya la tienes, ¿no? La primera es Google Analytics. ¿Por qué es importante? Sobre todo si tú tienes un sitio web. Porque te va a dar información sobre el tráfico de tu sitio web. Es decir, cuáles son las fuentes, de dónde llegan las personas a tu sitio web. Vienen de redes sociales, vienen de un contenido orgánico, vienen de búsqueda directa. Te va a dar toda esa información. Además, te va a compartir ciertos datos del comportamiento del usuario. Demográficos, edades o rangos de edades, países desde los que visitan tu sitio, horarios inclusive y otros datos adicionales también. Obviamente, entender cómo los usuarios interactúan con tu sitio te permitirá tomar decisiones no solo para tu posicionamiento en buscadores, sino para otras estrategias de marketing digital. Segunda herramienta, el Google Search Console. Te va a ayudar a monitorear y a mantener la presencia de tu sitio web en los resultados de búsqueda de Google. Aquí vas a ver algunos de los términos de búsqueda que llevan a los usuarios a tu sitio
¿Y cuáles son las páginas indexadas? ¿Qué quiere decir indexadas? Que Google las ha rastreado, que Google las tiene en cuenta y que son las que aparecen en las búsquedas de los usuarios. Y también esta herramienta te va a decir cuáles son los posibles problemas de rastreo. Por ejemplo, te va a decir quizás hay un enlace roto o que no funciona bien, quizás hay un tema de velocidad de tu sitio web, y la razón por la cual rebotan muchos usuarios o salen o lo terminan de completar la carga de página. Digamos que te va a dar alguna información un poquito más técnica, pero que es útil también para tomar decisiones. La siguiente herramienta es el Google Keyword Planner o el planificador de palabras clave. Tal cual el nombre lo dice, la herramienta te permite investigar cuáles son esas palabras clave relevantes para tu negocio. Te permite ver el volumen de búsqueda mensual, cuál es el nivel de competencia, es decir, cuántas cuentas o cuántos usuarios que tienen cuentas de publicidad en Google están pujando o están compitiendo por esa palabra clave al nivel de anuncios, ¿no? Y obviamente te va a dar también sugerencias de palabras clave relacionadas. Ahora, esta funcionalidad del planificador está específicamente inmersa dentro de lo que es Google AdWords, que es la plataforma para hacer anuncios y publicidad en Google y en YouTube y en todo el ecosistema que ellos tienen. La herramienta como tal, tener una cuenta en Google AdWords, no tiene costo, es completamente gratuito. Toda esta información te la va a dar gratis. El único momento en el que tendrás cobro es si decides crear o hacer una campaña de anuncios. Nada más. Si es únicamente para fines de investigación, no vas a tener que pagar nada. La siguiente también sigue siendo una herramienta de Google. Hay que sacarle el jugo a todo aquello que ha puesto a disposición nuestra, pero es una herramienta que aún es poco explotada y yo diría que tiene muchas ventajas, especialmente para lo que son negocios físicos o locales comerciales que normalmente se manejan con tráfico presencial. Si este es tu caso, atenta porque esta es una herramienta muy útil, gratuita igual, que deberías estar revisando y que te puede realmente ayudar a atraer más clientes potenciales. Se llama Google My Business. Sí, como te decía, es crucial crear y optimizar tu perfil en Google My Business porque te ayuda a aparecer no solo en los resultados de búsqueda del Google tradicional, sino que te permite posicionar tu negocio en Google Maps. Entonces, no sé si a ti te ha pasado que quieres ir a almorzar el fin de semana, a comer con tu familia, o buscas un tipo de restaurante o de sitio muy particular. No sé, reparación de lavadoras cerca de donde vives, restaurante italiano cerca de donde vives. Todo este tipo de cosas que son búsquedas muy físicas o de locales físicos. Cuando tú tienes tu perfil optimizado en Google My Business, vas a aparecer no solo en las páginas, sino en los mapas. Y entonces, claro, la gente que está alrededor, que hace estas búsquedas especializadas, le van a aparecer las fichas de tu negocio, información, valoración de tu negocio, fotos de tu negocio. Esta es una funcionalidad muy, muy interesante. Y finalmente, una herramienta gratuita, pero fuera de Google, se llama Answer Sócrates, que te ayuda a descubrir específicamente preguntas que las personas están haciendo en Google prácticamente acerca de cualquier tema. Te clasifica por letras, te clasifica por preposiciones, por una serie de criterios y así tú puedes ver distintas formas de parafrasear una misma palabra o un mismo término clave y así podrías tener distintas ideas de cómo puede llegar la gente a ese contenido. ¿Bien? Ahora, muy rápidamente, revisemos algunas herramientas más avanzadas que estas sí son de pago. Algunas de ellas te permiten hacer una prueba gratuita de 7 días y otras lo que hacen es que te permiten usar un número muy limitado de búsquedas gratis y luego necesitas sí o sí suscribirte a un plan de pago. La primera se llama Ubersuggest. Esta es desarrollada por Neil Patel, que es uno de los grandes referentes del marketing digital, sí del mercado anglosajón, pero también de referencia para el mercado latino. Esta es una herramienta SEO que de alguna manera es un todo en uno, porque te permite investigar, sí, las palabras clave, te permite hacer comparativas de estas palabras, pero además te facilita el análisis de competidores, el seguimiento de tu clasificación o del ranking de dónde está tu página web de acuerdo a ciertos términos, te permite hacer auditoría de sitios web para arrojarte ciertos datos de lo que deberías corregir para tener un mejor posicionamiento.
una de las ventajas o una de las razones por las que es una herramienta tan conocida o tan utilizada es por su facilidad de uso. Y hace un par de años, este marketer, Neil Patel, también compró la herramienta que se conoce como Answer the Public, que tenía una funcionalidad, de hecho, prácticamente la misma que Answer Sócrates, que era básicamente mostrarte las preguntas que hacía la gente en Google. Lo hacía con distintas variaciones de texto y lo mostraba de una forma muy visual, de tal manera que tú veías todo el abanico de ideas, de posibilidades para crear contenido. Hoy ya no es gratuita, tiene creo que una limitación de 1 o 2 búsquedas, pero realmente es más una herramienta de pago. Y otras suites de SEO que también tienen variedad de herramientas incorporadas que igual te dan datos e información más robusta son SEMrush y Ahrefs. Las dos utilizan un modelo de suscripción de pago mensual o anual dependiendo del tipo de plan que elijas, y obviamente el pago o la suscripción varía dependiendo del número de webs que pretendes analizar. Eso del número de webs suele estar pensado para proyectos que tienen varias páginas o para agencias que manejan esto para sus clientes. También suele variar de acuerdo al número de búsquedas mensuales, entre otros factores. Cualquiera de ellas, Ubersuggest, Ahrefs o SEMrush, son suites que combinan una serie de información que quizás en las herramientas de Google que son gratuitas están como disgregadas. Claro, en Google te toca abrir varias herramientas para ver distinta información. En estas otras te entregan reportes o información integrada. Y esa facilidad de uso, eso que esté la información consolidada, evidentemente te ahorra tiempo, te facilita tener el tablero de control a una sola vista y obviamente será más fácil tomar decisiones. Porque finalmente estas herramientas, su uso es que podamos ver datos, que podamos tener información para tomar decisiones en cuanto al contenido que vas a crear, en cuáles son las mejoras técnicas o las funcionalidades técnicas que hay que mejorar en tu sitio web, cómo está respecto a tu competencia y otra información adicional. Y según eso, según esos datos, según esa información, tú vas a hacer el análisis, vas a ajustar tus acciones, vas a hacer mejoras en tu estrategia para lograr posicionar precisamente las palabras clave que son de tu interés, las que son relevantes para tu negocio. Si el tema de posicionamiento SEO es algo que se alinea con tus objetivos, sin duda puedes empezar con las herramientas de Google, profundizar eso sí en el contenido, en el conocimiento acerca de SEO y poner en práctica estas recomendaciones que te haga un profesional especializado en esa materia. Porque como te decía en el episodio de ayer, el tema SEO es un tema que sí requiere especialidad, que es una rama muy específica del marketing digital. Mañana entraremos a ver recomendaciones prácticas en la creación del contenido para posicionar en Google, porque si bien la idea es agradarlo también y seguir las reglas para posicionar, para estar en los primeros lugares, el objetivo también es dar respuesta y conquistar a ese potencial cliente que los está buscando. Así que si tienes algún comentario o pregunta que quieras anticipar sobre ese tema, puedes enviármela por mensaje directo a mi Instagram, en donde me encuentras como @vero8aortiz. Que tengas un excelente resto de día o resto de noche si es que me estás escuchando al final del día. Nos encontramos en el episodio de mañana. Chao, chao.